Hola, aquí estamos de nuevo con el siguiente vídeo de sintaxis de la oración simple. Es el cuarto vídeo y vamos a tratar los grupos sintácticos. Tenéis aquí el índice de los vídeos que vamos a grabar o que constituyen esta serie de oración simple. Y veis que estamos con grupos sintácticos. Los siguientes serán los complementos verbales, voz pasiva, etc. Comenzamos pues con este cuarto vídeo, los grupos sintácticos. En primer lugar, tenemos que ver qué es un grupo sintáctico y es, como dice aquí, un conjunto de palabras, ¿vale? Puede ser una sola palabra o palabras en torno a una que funciona como núcleo y que ejercen una función sintáctica dentro de la oración. Por eso decimos que un grupo sintáctico es una unidad de función. Es la unidad que ejerce una función en una oración. Las funciones pues serán sujeto, predicado, complemento del nombre, complemento directo, complemento indirecto, complemento del régimen, etc. Entonces, esas funciones sintácticas las desempeñan los grupos sintácticos. Paso previo a hacer un análisis sintáctico es el de realizar el análisis sintáctico. Fijaos, aquí tenemos algunos ejemplos. En rojo os he puesto el grupo sintáctico para que veáis cómo se puede integrar dentro de una oración cualquiera. Y en rojo intenso, en negrita, os he puesto el núcleo. Aquí tenemos la casa de la colina. ¿Veis? Casa es el núcleo, la palabra más importante, diremos que es un grupo nominal, después lo veremos con detenimiento. Es un grupo nominal que forma parte de esta oración, por ejemplo, hoy han derribado la casa de la colina. ¿Veis? Como el grupo nominal se integra dentro de una oración y luego ejercerá una función sintáctica dentro de esa oración. El grupo bastante eficiente es un grupo adjetival porque su núcleo es eficiente y lo podemos ver integrado en ese aire acondicionado, es un aparato bastante eficiente. Mis bonitos zapatos rojos, con zapatos como núcleo, podemos verlo integrado en mis bonitos zapatos rojos son incomodísimos. Podría estar en esta oración como en cualquier otra. Ya sabéis que las posibilidades combinatorias pues, pueden ser infinitas. Enormemente blanco, en la oración, el paisaje rural se veía ayer enormemente blanco. Bien. Bajó rápidamente. ¿Veis? Aquí tenemos un grupo verbal. En la oración, al oír el timbre, Pablo bajó las escaleras rápidamente. He añadido aquí este grupo también, pero ¿lo veis? El grupo verbal sería bajó las escaleras rápidamente. Yo es un grupo nominal con un pronombre, formado por un pronombre. En la oración yo desconozco la respuesta a tu pregunta. Mis amigos, ¿veis? Mis amigos en este grupo, mis amigos vinieron a visitarme durante la Navidad. Aquellos no saben lo que hay que hacer. De gran sabor, en la oración han comprado un pescado de gran sabor y fácilmente, en la oración hemos llegado fácilmente a tu casa o a la casa. En todo caso, que os quede claro ahora mismo lo que es un grupo sintáctico. Estos son grupos sintácticos y se incluyen dentro de oraciones, ¿vale? Bien, vamos a ver entonces uno por uno los distintos tipos de grupos sintácticos y cuál es su estructura. El primero, grupo nominal. El grupo nominal es un conjunto de palabras, o puede ser una única palabra, en torno a un nombre o sustantivo o cualquier palabra que tenga esa función nominal, ¿vale? La estructura de un grupo nominal es actualizador, núcleo y complemento del nombre. El actualizador es determinante. Los determinantes tienen función de actualizadores. El núcleo siempre es un sustantivo, un pronombre o una palabra sustantivada. Y el complemento del nombre es cualquier otro elemento que aparezca acompañando a ese núcleo, ¿vale? Puede ser un grupo adjetival, un grupo nominal, preposicional o una oración. Aquí en Más Info tenemos ejemplos. Son los mismos ejemplos de antes, pero de aquí he seleccionado solo los grupos nominales. Vemos aquí grupos nominales que están insertos en una oración, ¿vale? Y tienen funciones sintácticas. Aquí, por ejemplo, es un complemento directo. Aquí, por ejemplo, mis bonitos zapatos rojos es un sujeto.
Aquí yo también es un sujeto. Y aquí también. Y aquí, ¿vale? Pero podría ser cualquier función. Y ahora veamos un ejemplo analizado. ¿Cómo analizaríamos los grupos nominales? Bien, pues tengamos por ejemplo el primero de ahí, el festival de teatro. A ver, lo primero siempre señalar el núcleo. Festival es el núcleo del grupo, yo veo que es un sustantivo y por lo tanto ya deduzco que es un grupo nominal. Por lo tanto, lo señalo. Caja, grupo, nominal. Luego en sintaxis pondremos barra y la función sintáctica que cumpla. Elementos del grupo nominal, pues el actualizador. Ahí tenemos el artículo, el actualizador. Y por lo tanto, de teatro es un complemento del nombre. Si prestamos atención, luego veremos que será un grupo preposicional. Cuando veamos ese grupo, lo estudiamos, pero por lo pronto vemos que es un grupo preposicional porque comienza por preposición, simplemente. Siguiente grupo, sus vacaciones. Pues vacaciones va a ser el núcleo, ¿verdad? Por lo tanto, es un grupo nominal, núcleo sustantivo, porque vacaciones es un sustantivo, forma, por lo tanto, un grupo nominal. ¿Lo veis? Bien. Por lo tanto, ya solo me queda analizar el resto de elementos. No tiene nada más que un actualizador. Bien, ya sabéis que el elemento obligatorio es el núcleo y los demás, por eso aparecen entre paréntesis aquí, pueden aparecer o no aparecer. Bien, el siguiente grupo sintáctico, zapatillas marrones. Lo mismo, nos vamos a la palabra más importante, zapatillas. Ese es el núcleo, es un sustantivo, por lo tanto, grupo nominal. ¿Veis? Aquí no hay actualizador, aquí tenemos solamente el núcleo y un complemento del nombre. Es un grupo adjetival, porque marrones es un adjetivo, ¿verdad? Y por lo tanto, complemento del nombre. ¿Lo veis? Núcleo y complemento del nombre. Dos de los posibles elementos que tiene un grupo nominal. Y es un grupo adjetival, repito, porque su núcleo es un adjetivo. Lo veremos los grupos adjetivales más adelante. ¿Vale? Siempre recordad que tenemos que asegurarnos de cuál es el núcleo, cuál es la palabra más importante. Yo ahí he borrado grupo adjetival y todo esto para no liaros. Bien, abuelo, palabra más importante en mi abuelo José, por lo tanto, otro grupo nominal. Siempre me voy al núcleo, que es el que me dice el tipo de grupo sintáctico que es. Y ya analizo el resto. Mi actualizador y José complemento del nombre, ¿vale? Es un grupo nominal, como ya hemos dicho antes. El último, Sevilla, capital de Andalucía, pues, bueno, Sevilla sería el núcleo, ¿bien? Dado que es un sustantivo, sería un grupo nominal, ¿bien? Y entonces, ¿qué nos queda? Pues no tenemos actualizador, tenemos complemento del nombre, capital de Andalucía, ¿bien? Un complemento del nombre. En este caso es un grupo nominal, porque su palabra más importante es capital, ¿veis? Y aquí ya tenemos otro rasgo, ya lo hemos visto antes, grupos dentro de grupos, ¿vale? El siguiente grupo nominal, ganas de fiesta. Ganas es el núcleo, es la palabra más importante, es un sustantivo, por lo tanto grupo nominal. Y después del núcleo, pues tenemos otro complemento del nombre. En este caso es un grupo preposicional. ¿Bien? Bueno, pues con esto espero que tengáis claro qué es un grupo nominal. Veis que aquí he señalado en este último grupo la preposición, será por algún motivo, lo veremos más adelante. Es importante que nos fijemos que ahí hay una preposición, lo veremos con el siguiente grupo o cuando estudiemos el grupo preposicional. Nos vamos ahora al grupo verbal. El grupo verbal es aquel cuyo núcleo, palabra más importante, es el verbo, ¿vale? El complemento verbal, el grupo verbal está formado por un núcleo, complementos verbales y modificadores. Como siempre, cuando aparezcan entre paréntesis los elementos de la estructura, es que pueden aparecer o no. Y el que no aparece entre paréntesis es porque es de presencia obligatoria. Es decir, un grupo nominal como mínimo tiene que tener el núcleo, que será un verbo. Los complementos verbales son cualquier tipo de grupo sintáctico que acompañe al verbo. Hay varios tipos de complementos verbales, los estudiaremos en otros vídeos. Ahora mismo simplemente pondremos que es un complemento verbal, cualquier grupo sintáctico que acompañe al verbo. Y luego tenemos los modificadores, que son adverbios cuantificadores. Entonces,
Si veis aquí, tenemos unas 5 pinceladas importantes. El grupo verbal es siempre el predicado de la oración. El grupo verbal tiene solo esa función, predicado de la oración. Puede estar formado por un solo verbo. El verbo es imprescindible, lógicamente, si no, no sería un grupo verbal. En el grupo verbal pueden aparecer otros elementos, son los complementos verbales y los modificadores, y hay varios tipos de complementos verbales: directo, indirecto, circunstancial, agente, predicativo, régimen, lo veremos. Y nuevamente vemos más ejemplos aquí. Vamos a ver ejemplos ahora de cómo analizamos los grupos verbales. Es muy sencillo, no vamos a ver el vídeo completo, pero fijaos, Luis estornudó. Primer grupo verbal. Yo sé que es un grupo verbal porque tiene verbo, ¿vale? ¿Qué forma parte del grupo verbal? Solo estornudó. Luis es el sujeto, va aparte. Luis, grupo nominal, sujeto. Y estornudó es un sujeto expreso, lo veremos más adelante. Y estornudó es el grupo verbal predicado. El sujeto no puede estar nunca dentro del predicado, obviamente. Ahí tenemos grupo verbal, predicado verbal. Ese es el grupo verbal, ¿vale? Forma parte de la oración y no, nunca tiene el sujeto dentro. Bien, entonces tenemos claro que siempre el grupo verbal va separado del sujeto, es una parte de la oración, ¿vale? Tenedlo en cuenta porque esto es una obviedad, pero a veces, pues os confundís. Bien, la siguiente. Ayer llegaron a Mérida. Claro, al ser un grupo verbal parecen oraciones porque en este caso ayer llegaron a Mérida, el sujeto es ellos, ¿verdad? Bien, pero el sujeto va aparte. El grupo verbal es ayer llegaron a Mérida, sin su sujeto, ¿vale? ¿Veis? Grupo verbal, predicado. Es un predicado verbal, luego veremos por qué, pero ahora mismo nos basta con decir que es un grupo verbal predicado. ¿Qué elementos hay además del verbo? Pues los complementos verbales. Uno, ayer, ¿verdad? Es un grupo adverbial porque su núcleo es un adverbio. Y luego tenemos a Mérida, el otro grupo verbal. Complemento verbal, perdón. El otro complemento verbal, que es un grupo preposicional. Repito, núcleo y complementos verbales. Un complemento verbal ayer, otro complemento verbal a Mérida. Bien, viven de la beneficencia. El verbo es viven, el sujeto será ellos. Entonces, el verbo es viven y el predicado, el grupo verbal, viven de la beneficencia. Grupo verbal, predicado. Predicado verbal, en este caso, y dentro del grupo verbal tenemos el núcleo y un complemento verbal de la beneficencia. Yo siempre digo que un predicado tiene tantos complementos verbales como respuestas te dé el verbo. ¿De qué viven? De la beneficencia. Lo veremos más adelante. Nuevo grupo, cada día cuentan una historia, cuentan, núcleo verbo, lo mismo sujeto es ellos, aparte, y esto es el grupo verbal predicado. He puesto solo grupo verbal. Primera respuesta, ¿cuándo? Cada día, ¿veis? Segunda pregunta, ¿qué cuentan? Una historia. Dos respuestas del verbo, dos complementos verbales. El primer complemento verbal es un grupo nominal porque su núcleo es un sustantivo día. Y el segundo complemento verbal también es un grupo nominal porque su núcleo es un sustantivo, historia. Y nos queda la última, escribe mucho en su diario. Escribe es el núcleo, es un verbo. ¿Cuánto? Escribe mucho. ¿Dónde? En su diario. El verbo nos da dos respuestas, por lo tanto dos grupos sintácticos. Y por lo tanto dos complementos verbales. Núcleo y complementos verbales. Fijaos aquí, mucho es un cuantificador, ¿verdad? Un adverbio cuantificador. Por lo tanto, es un modificador, no es un complemento verbal. Lo hemos dicho, recordad. El grupo verbal puede tener núcleo, complemento verbal y modificadores. Los modificadores son estos. Son los adverbios cuantificadores. Por lo tanto, aquí en mucho es un modificador. Y en su diario es otro complemento verbal. ¿Vale? Bien, vamos
al siguiente grupo sintáctico. Aquí tenemos ahora el grupo adjetival. Se nos ha cortado un poquito, pero se puede leer, ¿verdad? Grupo adjetival. Palabra o conjunto de palabras en torno a un adjetivo. La estructura del grupo adjetival es modificador, núcleo y complemento del adjetivo. Si en el grupo nominal era actualizador, núcleo y complemento del nombre, porque el núcleo del grupo nominal era un nombre, aquí es complemento del adjetivo porque el núcleo es un adjetivo. El modificador son los adverbios cuantificadores, la función de modificador la tienen los adverbios cuantificadores, la función de núcleo en el grupo adjetival la tiene un adjetivo y la función de complemento del adjetivo la suele tener un grupo preposicional. Recordad que, si lo veis, es importantísimo distinguir bien todos los tipos de palabras para poder hacer este análisis de los grupos sintácticos. Bien, aquí os he puesto algunos grupos adjetivales dentro de oraciones para que lo veáis. Ese programa de literatura es bastante bueno. La casa azul, ¿veis? Los niños llevan globos rojos. Carmen lleva puestas unas zapatillas muy cómodas. Dos grupos adjetivales, ¿vale? Como veis, los grupos adjetivales se insertan en oraciones y cumplen sus funciones sintácticas. Normalmente un grupo adjetival tiene función de complemento del nombre, ¿lo veis aquí? La casa azul. Azul, si esto lo analizáramos, sería un grupo nominal, ¿verdad? Este sería el núcleo del grupo nominal y azul sería el complemento del nombre. Es un grupo adjetival. ¿Recordáis que antes hemos visto un ejemplo? Los niños llevan globos rojos, ¿lo veis? Aquí. Globos es el núcleo, bien, y rojos, otra vez, es el complemento del nombre de globos. Un grupo adjetival, complemento del nombre. Aquí este grupo adjetival solo, ¿vale? Carmen lleva puestas unas zapatillas muy cómodas. Aquí puestas es un grupo adjetival que funcionará como complemento verbal, pues se refiere a lleva. Y aquí muy cómodas tenemos otro grupo adjetival. ¿Lo veis? No os agobiéis, simplemente quiero que detectéis bien los grupos adjetivales. Después vendrá lo demás. Bien, entonces veamos un vídeo analizando grupos adjetivales, ¿vale? Fijaos, el primer grupo adjetival es orgullosa de ti. El núcleo será orgullosa, ¿verdad? Como orgullosa es un adjetivo, ya sabemos que si el núcleo es un adjetivo, lo que se forma es un grupo adjetival. Bien, y ya, ese grupo adjetival está dentro de una oración y veremos qué función tiene. Bien, grupo adjetival, sus elementos son modificador y complemento del adjetivo. De ti es un grupo preposicional, ¿verdad? Es un complemento del adjetivo, puesto que no es un adverbio cuantificador. Entonces, fijaos, este grupo adjetival tiene su núcleo y su complemento del adjetivo, que en este caso es un grupo preposicional porque empieza por preposición. Muy hartos de su actitud. Hartos es el adjetivo, núcleo, por lo tanto, grupo adjetival, ¿verdad? Muy es un adverbio cuantificador, ¿verdad que sí? Pues por lo tanto, será un modificador. Recordad la teoría, ¿vale? Será un modificador. Y luego, de su actitud, pues será el complemento del adjetivo. ¿Lo veis? Modificador, núcleo, complemento del adjetivo. En este caso, este complemento del adjetivo es un grupo preposicional, porque empieza por preposición. Los veremos más adelante. Y el siguiente grupo, bastante vacío, pues ¿cuál es la palabra más importante? Vacío, ¿verdad? Bien, pues vacío es un adjetivo, ¿verdad? Núcleo adjetivo, por lo tanto, nuevamente grupo adjetival, ¿vale? Y bastante es otro adverbio cuantificador, por lo tanto es un modificador. Claro, si no me sé los adverbios cuantificadores, pues podría equivocarme en esto. Así que a repasar la morfología si no os acordáis. Último, aburrido es un adjetivo, y veis, esto es un grupo adjetival con una sola palabra. Pues forma un grupo adjetival y tiene solo núcleo, no tiene ni modificador ni complemento del adjetivo. No pasa nada. Como ya hemos dicho antes, siempre puede ser una palabra o grupo de palabras. El siguiente grupo sintáctico es el grupo adverbial, palabra o conjunto de palabras formada o que se constituyen en torno a un
adverbio. El núcleo es un adverbio. La estructura de los grupos adverbiales es modificador, núcleo y complemento del adverbio. Los modificadores nuevamente son los cuantificadores adverbiales. El núcleo del grupo adverbial obviamente será el adverbio y el complemento del adverbio es un grupo preposicional. ¿Vale? Muy bien. Fijaos, y aquí os he puesto también varios grupos adverbiales dentro de oraciones. No llegues al local más tarde de las 10. ¿Veis? Esto es una unidad. Más tarde de las 10. Pues el núcleo es tarde, por lo tanto es un grupo adverbial. El tesoro está enterrado más allá del árbol. ¿Lo veis? El núcleo es allá. Por lo tanto, grupo adverbial. Vive muy lejos. ¿Veis? Lejos es el núcleo, un adverbio. Por lo tanto, muy lejos, todo junto. El grupo adverbial. El cohete ha estallado demasiado cerca y ha llegado a su casa temprano. Los grupos adverbiales también obviamente se insertan en oraciones y cumplen funciones sintácticas. Normalmente complemento del adjetivo o complemento verbal. Suelen desempeñar esas dos posibilidades, esos dos tipos de complemento. Vamos a ver algunos grupos adverbiales analizados. Más tarde de las 10. La palabra más importante es tarde, es un adverbio, ¿verdad? Núcleo adverbio, por lo tanto, sería por ejemplo, no llegues más tarde de las 10. ¿Cuándo? Más tarde de las 10. Grupo adverbial. Y lo analizamos y tenemos en mente cuáles son los elementos del grupo adverbial. Modificador, núcleo y complemento del adverbio. Pues voy a ver qué hay ahí. Más un modificador. Bien. Y por supuesto lo otro ya, el complemento del adverbio. Como lo dice su nombre, complementa al adverbio, al núcleo, que es un adverbio. Este complemento del adverbio es un grupo preposicional, ya nos va sonando que si empieza por preposición es un grupo preposicional. Siguiente ejemplo, más allá del árbol. Núcleo, allá, otro adverbio, ¿verdad? La estructura al principio es igual, realmente es el mismo tipo de grupo sintáctico, solamente cambia el mensaje. Más tarde de las 10, más allá del árbol. Y lo mismo, este grupo adverbial tiene modificador, núcleo y complemento del adverbio. Es importante que sepáis, que memoricéis cuáles son los elementos que tiene cada grupo sintáctico, ¿vale? Porque así el análisis saldrá rápido y bien. Siguiente grupo, muy lejos. Palabra más importante, lejos. Es un adverbio, pues grupo adverbial. Y en este caso yo me pongo a analizar y veo muy, eso es un cuantificador. Por lo tanto, su función sintáctica, modificador. ¿Bien? Y demasiado cerca. Cerca, nuevamente es el núcleo, siempre la palabra más importante, de más peso, en torno a la cual giran el resto de elementos es el núcleo. Por lo tanto, grupo adverbial. Y demasiado es un adverbio cuantificador, por lo tanto, modificador. Temprano, adverbio solo, grupo adverbial y la función sintáctica que tenga. ¿Vale? Bien, avanzamos al siguiente grupo sintáctico, que es el que venía sonándonos ya, grupo preposicional. ¿Vale? Es un grupo sintáctico que, al contrario que todos los demás, empieza por una preposición, va introducido por una preposición. Si todos los demás, grupo nominal, grupo adjetival, grupo adverbial, se llamaban así porque su núcleo era un adjetivo, un adverbio o un nombre, en este caso el grupo preposicional se llama así porque comienza por preposición. Entonces, la estructura de un grupo nominal es enlace y término. Sea el término el tipo de grupo sintáctico que quiera ser, ¿vale? Enlace y lo demás será término. Y luego veremos el término, qué tipo de grupo es. Podría ser incluso una oración. Bien, aquí tenemos ejemplos. Ha colocado el bolso entre las maletas. A Pedro le gusta pintarse el pelo de rojo, ¿veis? Hemos visto muchos ejemplos ya de grupos preposicionales. No nos vamos a parar a leer esto con mucho detenimiento. Fijaos aquí, miedo a que fracasen, ¿veis? Preposición y oración. Enlace y término, y el término es una oración. Los grupos preposicionales también van dentro de oraciones, ¿vale? Sus funciones pueden ser muy variadas y no olvides que lo que he dicho,
el término del grupo preposicional puede ser incluso una oración. Eso será muy útil cuando veamos las oraciones compuestas. Bien, veamos algunos ejemplos. Fijaos, entre las maletas, pues yo veo que ahí este grupo empieza por una preposición. Nunca me puedo dejar la preposición sola, por ahí aparte, ignorarla en un análisis sintáctico. Grupo preposicional, función la que sea, ¿vale? Ya veremos lo que es. ¿Cómo lo analizo? Enlace y término. ¿Veis? Yo pongo término y ya sé que este término es un grupo nominal. ¿Lo veis? ¿Por qué? Porque tiene un núcleo que es un sustantivo. Pues analizo el grupo nominal, núcleo y actualizador. ¿Lo veis? Siguiente grupo. Fijaos, os lo he puesto con su verbo delante para que lo veáis más fácil. De rojo, es un grupo preposicional. ¿Lo veis? En este caso es un complemento verbal, porque de rojo te está uniendo a un verbo. Este grupo preposicional formaría parte de un grupo verbal. Si quito el cursor, probablemente se active y lo veáis. ¿Vale? Entonces, como veis, un grupo preposicional puede ser un complemento verbal. Aquí está, acompañando al verbo. Analizo el grupo preposicional. Enlace y término. Y este término, como su núcleo es un adjetivo, es un grupo adjetival. Importante, ¿veis? El término puede ser cualquier tipo de grupo. Desde debajo de la marca. Cuidado con las locuciones prepositivas. Desde debajo de. Todo eso funciona como una única preposición. La diferencia entre locución prepositiva y preposición es una o varias palabras. Como es una locución prepositiva, es un enlace, por lo tanto, grupo preposicional. Enlace y ¿qué nos falta? El término. ¿Vale? Término. ¿Qué tipo de grupo sintáctico es el término? Ya lo hemos visto, un grupo nominal. Yo lo he avanzado, he visto que marca es un sustantivo, ya he visto que es un grupo nominal. ¿Bien? Y el último que vamos a ver es el miedo a que fracasen. Esto, fijaos, si yo lo analizo entero, es un grupo nominal. La palabra más importante es miedo, ¿verdad? Actualizador y núcleo, un grupo nominal. Y aquí tengo un grupo preposicional, ¿lo veis? A que fracasen. Es el complemento del nombre. Los grupos nominales tienen actualizador, núcleo y complemento del nombre. Vale, pues este grupo preposicional lo analizo. Como todos, enlace y término. Y resulta que este término es una oración, ¿lo veis? Lleva verbo, por lo tanto es una oración. Pasaría igual con este de aquí, la necesidad de hacerlo correcto. De hacerlo correcto es el grupo preposicional, complemento del nombre, ¿lo veis? Y el término sería, lo vamos a ir viendo, como yo tengo aquí un sustantivo, he visto que es un grupo nominal, es el núcleo, entonces actualizador, núcleo y complemento del nombre, que son los elementos del grupo nominal, ¿veis? Pero este complemento del nombre es un grupo preposicional, aquí está. Grupo preposicional, complemento del nombre. Lo analizo el grupo preposicional, ¿lo veis? Actualizador, núcleo, complemento del nombre. El complemento del nombre es un grupo preposicional, pues voy a analizarlo. Preposición, por lo tanto, enlace y término. ¿Vale? Es un término. ¿Qué tipo de término? ¿Qué tipo de grupo? Observo. Tiene un verbo. Oración. ¿Vale? Y así sería el grupo. Así se analizaría el grupo preposicional. Vamos a ver aquí algunos ejemplos más. Este vídeo va a ser un poquito más largo porque me interesa poner muchos ejemplos. Ahora ya vamos a analizar oraciones completas, que es el objetivo, para que veamos dentro todos los complementos. Aunque este vídeo dura 14 minutos, no lo vamos a ver entero. Vamos a ver alguno. Primero recordamos, hemos estudiado grupos sintácticos, de esto este vídeo, de estudiar los grupos sintácticos. Bien. Grupo nominal, grupo verbal, grupo preposicional, grupo adjetival, grupo adverbial. Y esos grupos son los que constituyen una oración. ¿Vale? Bien, esos grupos se combinan, ¿vale? Para tener las funciones sintácticas. Esos grupos son los que desarrollan las funciones sintácticas.
Grupo nominal, verbal, preposicional, adjetival y adverbial son los que van a desarrollar las funciones de sujeto, de verbo, de complemento, perdón, de sujeto, de predicado, de complemento del nombre, complemento del adjetivo, complemento del adverbio. ¿Qué funciones sintácticas exactamente van a desempeñar? Pues como digo, sujeto. La función de sujeto la hace el grupo nominal. Predicado. La función del predicado la hace siempre el grupo verbal. La oración se divide en sujeto y predicado, ya lo habíamos visto. Luego, complemento del nombre, complemento del adjetivo, complemento del adverbio y complemento verbal. Y esos son los tipos de complementos que hay. Y claro, vosotros ya estáis ahí escamadillos. ¿Por qué? Porque el complemento verbal resulta que hay varios tipos. Claro, yo tengo la oración, la divido en sujeto y predicado. Complemento del nombre, complemento del adjetivo, complemento del adverbio y complemento verbal. Hasta aquí ya hemos dado todo lo que deberíamos saber de sintaxis, pero claro, con un pequeño truco y una pequeña salvedad, y es que el complemento verbal hay varios tipos, ¿vale? Entonces nos queda por estudiar los complementos verbales, que serían el complemento directo, el complemento indirecto, complemento agente, complemento de régimen, pero ya lo analizaremos en siguientes vídeos, ¿vale? Por ahora que lo sepáis. Una vez que hasta aquí ya sabéis ver sujeto, predicado, complemento del nombre, complemento del adjetivo, complemento del adverbio y complemento verbal, ya sabéis analizar una oración. Solo nos falta distinguir los tipos de complementos verbales, ¿vale? Bien, los árboles han sido arrancados por el viento. Cuidado con ese verbo pasivo. Todo junto, núcleo, verbo. Bien, primer paso. Segundo paso. Esto, por lo tanto, tiene verbo, es una oración. ¿Sí? Hasta aquí bien. Una oración simple. Tiene un solo verbo. Bueno, pues la oración se divide en sujeto y predicado, salvo que fuera impersonal, que no es el caso. Los árboles. Grupo nominal, sujeto. Un sujeto expreso. Está aquí escrito en la oración, ¿verdad? Y además es un sujeto paciente. Ya lo habíamos hablado. Bien. Elementos de este grupo nominal lo analizo. Actualizador y núcleo. Ya tengo el sujeto. Todo lo que no es sujeto, recordadlo, predicado, salvo los adjuntos periféricos. Grupo verbal, predicado. ¿Qué tipo de predicado? Verbal. Lo hemos estudiado ya también, los tipos de predicado. El núcleo del grupo verbal, el verbo, han sido arrancados. ¿Lo veis? Ahí está, resaltado. Y el grupo verbal tiene núcleo y complementos verbales. Pues, lógicamente, bueno, ahora estaba escribiendo ahí el sujeto paciente, porque el verbo es pasivo, efectivamente, y decía, tenemos el núcleo y nos falta el complemento verbal, que, dado que comienza por preposición, es un grupo preposicional, complemento verbal. ¿Lo vemos? Bien, lo tenemos claro, ¿verdad? ¿Y por qué he borrado núcleo-verbo? Pues porque lo ideal es que analicemos siempre todo al mismo nivel. Claro, yo aquí he dejado mucho espacio, pero lo importante es que todo nos vaya quedando al mismo nivel, que vayamos siempre de abajo hacia arriba. Y como yo tengo que seguir escribiendo aquí, pues que se vea esa ascensión, esos distintos niveles. Para que nos quede claro, ¿veis? Núcleo y el complemento verbal. Y ahora analizo el complemento verbal, que es un grupo preposicional, enlace y término. Este término es un grupo nominal, pues lo analizo, ¿vale? Bien, hemos vivido aislados durante mucho tiempo. Esa es la siguiente oración. Verbo. ¿Hay un verbo? Hemos vivido, ¿cierto? Se ve, ¿verdad? Cuidado con los verbos compuestos. Núcleo verbo. ¿Bien? Bueno, pues todo esto es una oración, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál es el sujeto de hemos vivido? No está escrito ahí. Está omitido. ¿Cómo se llama? Se llama, el sujeto es nosotros, lo tenemos que añadir nosotros y es un sujeto tácito. Recordamos la diferencia entre sujeto expreso y tácito. Es un grupo nominal, ¿vale? Recordad, a veces el sujeto no está escrito, está omitido, sujeto tácito. Bien, pues entonces, en la oración seguimos analizando, teníamos el sujeto fuera, todo esto es predicado. Bien, grupo verbal, predicado. Nominal o verbal, verbal, ¿verdad? No tenemos verbo copulativo ni semicopulativo. Pues venga, vamos a ver a cuántas preguntas responde el verbo. ¿Cómo? Aislados.
¿Cuándo? Pues durante mucho tiempo. 2 preguntas que nos responde el verbo, 2 complementos verbales. Y veis, nuevamente he vuelto a borrar el núcleo verbo para que quede todo al mismo nivel. Entonces, hemos vivido núcleo verbo, aislados es un adjetivo, por lo tanto grupo adjetival, y obviamente es un complemento verbal, su núcleo adjetivo. No hace falta que pongáis núcleo adjetivo, pero bueno, si lo ponéis pues no pasa nada. O sea, mejor, más completo está. Y luego durante mucho tiempo es el otro complemento verbal. Si veis, tenemos el núcleo, un complemento verbal y otro complemento verbal. El primero es un grupo adjetival y el segundo es un grupo preposicional. Bien, enlace, como grupo preposicional, enlace y término. Este término es un grupo nominal. El grupo nominal formado por un actualizador, mucho, y tiempo, el núcleo, el sustantivo. ¿Veis? Grupo verbal, núcleo, complemento del verbo y otro complemento del verbo. Ya está. Es importante que tengáis en mente la estructura de cada grupo sintáctico. Todos debemos traer mascarilla al instituto. Bien, nuevamente, localizo verbo porque el verbo es imprescindible para que sea una oración. Fijaos, debemos traer, aquí hay una perífrasis verbal, mucho cuidado, porque se nos olvidan las perífrasis verbales y entonces decimos que hay 2 verbos. No, atención, debemos traer mascarilla al instituto, todos debemos traer mascarilla al instituto, oración, ¿bien? Es una oración simple, un solo verbo. Una vez que ya sé que es una oración, sujeto y predicado, todos, sujeto, ¿verdad? Grupo nominal, el sujeto siempre es un grupo nominal. Sujeto expreso, porque está ahí escrito, ¿vale? Todo lo que no es sujeto, predicado. Grupo verbal, predicado, verbal, ¿verdad? Predicado verbal porque no hay ni un verbo copulativo ni un verbo semicopulativo. Bien, y cajas, respuestas del verbo. Debemos traer ¿qué? Mascarillas. ¿A dónde? Al instituto. 2 respuestas, 2 grupos sintácticos. Mascarilla, grupo nominal, complemento verbal. Mascarilla es un grupo nominal. Y al instituto es un grupo preposicional, también un complemento verbal. ¿Lo veis? Bien, analizamos este grupo preposicional y el grupo nominal tenemos que analizarlos, ¿vale? Cuidado cuando tenemos estas formas contractas, a más el. A es la preposición y por eso se conforma un grupo preposicional, a es el enlace y el instituto, grupo nominal, término, ¿vale? Bien, analizamos el grupo nominal, el actualizador e instituto, núcleo. Nos falta poner el núcleo en mascarilla, ¿vale? El núcleo del grupo nominal se nos ha pasado, pero obviamente. La alumna de cuarto ganó el concurso regional. Ganó, ahí está el verbo, ¿verdad? Una oración. Pues marcamos nuestra oración. Aquí se nos ha pasado marcar la oración, pero ya habría que hacer una caja general, oración simple. La oración está dividida en sujeto, la alumna de cuarto, grupo nominal, sujeto expreso, ¿vale? Y ganó el concurso regional, grupo verbal, predicado verbal, ¿vale? Verbo ganar, no es ni verbo copulativo ni semicopulativo, lo repito siempre, pero no me cansaré de hacerlo. Vamos a analizar el sujeto, grupo nominal, por lo tanto núcleo, alumna, actualizador y complemento del nombre. ¿Lo veis? Siempre la misma mecánica. Este complemento del nombre, ¿qué es? Un grupo preposicional, ¿verdad? Porque empieza por preposición. Ahí lo tenemos. Analizamos el grupo preposicional, enlace y término, ¿vale? Este término es un grupo nominal. Pues ahí lo pongo y analizo el grupo nominal. Cuarto es un pronombre, ¿verdad? Y siempre de abajo arriba. Nunca empecéis palabra por palabra. Eso induce error, ¿vale? Siempre estamos haciendo análisis sintáctico, se hace por grupos sintácticos, por unidades. Seguimos con el siguiente, con el predicado verbal, complemento verbal, el concurso regional. Es un grupo nominal porque su palabra más importante es concurso, por lo tanto el actualizador, concurso núcleo y regional, complemento del nombre. Es un grupo adjetival, pues analizo el grupo adjetival, solo tiene el núcleo, que es el adjetivo. Bien, y última oración que analizamos, aunque haya más, es la última que vamos a ver en el vídeo. Carmelo Gómez es un famoso actor español. Verbo es, cuidado, es, verbos ser, estar y parecer, verbos copulativos. Bien, dando pistas. Carmelo Gómez es un famoso actor español, oración, ¿verdad? Una oración simple. Y ahora
Empezamos. Sujeto y predicado. Carmelo Gómez. Grupo nominal, sujeto. Recordad las técnicas que os usé, que os expliqué para identificar bien el sujeto y no equivocaros. Carmelo Gómez, grupo nominal, sujeto expreso. Todo lo que no es sujeto. Predicado, grupo verbal, predicado nominal, verbo copulativo. Es núcleo verbo, ¿verdad? ¿Y qué es? Pues un famoso actor español. Esa es la respuesta, ese es el grupo sintáctico. Grupo nominal, porque la palabra más importante es actor, estoy hablando de actor, ¿vale? Grupo nominal, complemento verbal. Acabamos aquí el vídeo de los grupos sintácticos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, chicos.